Buenas tardes, noches. Vamos a orar y comenzamos, Señor. Queremos pedirte en esta tarde que al abrir tu palabra tú puedas bendecirnos a través de ella y que también el estudio y la consideración de ella pueda hacernos más sabios a la hora de vivir nuestra vida cotidiana de cada día y nuestras decisiones, Señor. Bendice tu palabra y ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero que leamos una de las cartas de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, en concreto la carta que se le escribe a la iglesia en Pérgamo. Si pudieras recordar más o menos lo que hemos tratado en los 2 o 3 estudios ya que hemos tenido de introducción, sería buenísimo, ¿no? Porque yo no tengo tiempo a volver a repetir todo, pero yo lo dije la primera vez o la segunda vez, ¿no? Que estas cartas, es una pena no tratarlas con el contexto, porque normalmente estas cartas se predican sin tomar en cuenta nada del contexto de Apocalipsis. Simplemente se menciona algo de la ciudad, algún dato de la ciudad, y con eso se tira para adelante, pero pierde absolutamente todo, o casi todo por lo menos. ¿Recordáis algo de lo que hemos tratado más o menos? ¿Sí? Bueno, bien, ánimo Antonio, venga. Apocalipsis 2:12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Hemos hablado del emperador, ¿verdad? Y hemos hablado de quien llevaba la espada, era el emperador. Pero aquí dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La doctrina de los nicolaitas era el pueblo, es el que dice lo que hay, ¿no? Más o menos. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Bueno, esta era una iglesia que se alaba porque dice el texto que en Pérgamo estaba nada más y nada menos que el trono de Satanás. Y que son palabras fuertes, ¿no? Pero esta era una iglesia que a pesar de eso había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Hay una persona que se menciona que lo han matado, evidentemente, por testimonio. Entonces en Pérgamo parece que había una persecución fuerte y no solo esta persona, que se le llama mi testigo fiel, sino que la iglesia en sí misma era una iglesia que retenía su fe y daba testimonio a pesar de las presiones que había por parte allí en Pérgamo por parte de las autoridades. Luego tiene algunas cosas contra esa iglesia, pero bueno, pues ojalá nosotros como iglesia pudiéramos parecernos a esta iglesia de Pérgamo, una iglesia que ante las presiones de la sociedad y ante las presiones de las autoridades no cedían y daban testimonio y lo estaban pasando mal. Dice, aunque dice que tiene algunas cosas contra ellos,
Parece que había personas ahí que estaban dentro de la iglesia enseñando cosas que eran contrarias al Señor, y también los nicolaitas, que eran los que decían que la voz y la autoridad estaba en el pueblo, y el Señor le dice: yo tengo contra ti eso, ¿no? Estaban cediendo a la voz del pueblo, tal vez dando por menos, se supone, lo que es la palabra de Dios, está claro, ¿no? No caigamos nosotros en ese error, ¿no? De porque el pueblo diga algo, pues pongamos eso por encima de la palabra de Dios. O porque la sociedad diga algo, pues pongamos eso por encima de la palabra de Dios. Así que ya veis que, bueno, si leéis estos mensajes a las iglesias del capítulo 2 y 3, pensando en lo que hemos dicho en el contexto, cobra mucha más fuerza todo esto. Pero bien, vamos a hablar hoy un poco de esta pregunta que nos hacemos aquí. Nos habla Apocalipsis de cuándo va a suceder lo que se describe en el libro. ¿De cuándo hablo? ¿De en qué momento? Eso es lo que todo el mundo quiere hoy contestar. ¿Cuándo van a ocurrir estas cosas? Y yo quiero que vayamos al capítulo 1 de Apocalipsis y leamos aquí un par de versículos. Dice, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vale. Nos habla Apocalipsis de cuándo van a suceder estas cosas descritas en el libro. Tenemos que enfatizar o un poco profundizar en estas dos frases que Juan dice. Las cosas que han de suceder pronto, y cuando dice el tiempo está cerca. Bien, estas cosas sabéis que se han usado mucho estas dos frases. Muchas personas han tirado mucho de estas dos frases para decir, ¿ves? La Biblia dice que esto va a suceder pronto. Y por tanto, pues pronto es pronto. O la Biblia dice que el tiempo está cerca. Así que está cerca. Bueno, esto que dice es lo que dice o parece que es lo que dice, o dice otra cosa de lo que dice. Está cerca del 3000. Bueno. Muy bien. Primero, a 20 siglos de distancia de Juan, pues nos puede parecer un poco raro esta expresión. Si yo leo Apocalipsis 2021 años después, o pongamos 2000 años, y Juan me dice que estas cosas van a suceder pronto, pues han pasado 2000 años. Pero no es pronto. Pronto no. 2000 años no es pronto. 2000 años no es pronto. Primero, para ellos significaría que Satanás tiene el tiempo contado. Su fin se acerca. ¿Cómo entender, cómo entienden? Yo os lo he dicho, es que es fundamental para el estudio de la Biblia y lo pasamos por alto tantas veces. ¿Qué significaba estas palabras para los lectores originales? Porque Juan no te las escribió a ti, ni a mí. Se las escribió a ellos. Y cuando ellos leen estas palabras, el tiempo está cerca, ¿qué significaba? Porque está claro que no estaba cerca, han pasado 2000 años. Bien. Para ellos tendría que significar que Satanás tiene su tiempo contado. Y cuando ellos reciben esa carta en medio de la persecución, con Domiciano persiguiéndoles en estas iglesias, sufriendo la persecución, el Apocalipsis dice, Satanás tiene los días contados. Y todo el mal y todo lo que aquí ocurre va a ocurrir, o sea, el fin se acerca. Para ellos, porque si no, no tendría ningún sentido estas palabras escritas.
Si Juan decía que faltaba poco tiempo antes del fin del mundo, pues claramente se equivocó. Así estas palabras significan que para el fin del mundo queda poco tiempo, Juan se equivocó. Está claro, ¿no? Tuvo un error de cálculo brutal. O sea, si hubiese dicho, viene pronto, o estas cosas van a suceder pronto, y fuera 5 o 10 años abajo, pues vale, pero 2000 años. Así que si Juan quiere decir eso, Juan se equivocó. ¿Me entendéis? Y esto no puede ser, ¿no? Evidentemente. Juan no se puede equivocar, porque Juan está escribiendo inspirado por el Señor, ¿no? Bien. Foulkes es una persona, una señora, Irene Foulkes, que escribió unas guías, unos libros para estudiar griego básico. Y en muchos de los seminarios hoy en el mundo, desde hace ya 50 años, se usan sus libros. Tiene 3 libros, griego 1, griego 2 y griego 3. Yo, por ejemplo, los estudié esos libros. Y es una de las personas que, como digo, más método para estudiar griego, el griego básico que se usa en los seminarios hasta hoy día, ¿no? Son unos libritos, Irene Foulkes. Y ella, cuando habla de estas dos frases, las cosas que han de suceder pronto y el tiempo está cerca, en una de las partes, cuando ella lo explica, dice lo siguiente. Dice que cuando Juan habla, no se trata tanto de urgencia en términos de días o meses, sino de obediencia, de guardar las cosas escritas en esta profecía. Es decir, cuando en Apocalipsis da una bienaventuranza al que lee y oye las palabras de esta profecía y dice, el tiempo está cerca. Lo que Juan está queriendo decir no está hablando de días ni meses, sino que como esto va a ocurrir, pues a la Iglesia se le demanda ¿qué? Pues obediencia y cumplimiento a lo que la palabra de Dios dice y vivir con expectativas como que el Señor viene. Esa es la idea. Así que esto no está fuera de lugar, porque si Juan lo que está diciendo es a las iglesias, oye, sois bienaventurados si guardáis las palabras de esta profecía y las guardáis, o sea, las ponéis por práctica, porque el Señor está cerca, porque el Señor viene, ¿no? Bien, pues si está hablando en términos de obediencia, no está fuera de lugar, todo lo contrario. ¿Me explico? Vale, lo seguimos explicando. Dice ella, las frases indican acontecimientos que sin duda ocurrirán. Cuando Juan dice, el tiempo está cerca, quiere decir que esas cosas ciertamente van a ocurrir, pero usa una palabra que tiene que ver con el tiempo. Nosotros usamos muchas palabras así también. Por ejemplo, Dani, ¿qué pasa? ¿Que es tarde ya? ¿Vas a venir para casa o no? Sí, ya voy. Vale, ¿eso quiere decir que está llegando? Posiblemente no. A lo mejor está todavía sentado ahí en la terraza, todavía le falta tomar el café, charlar con los amigos, etcétera. Pero, ¿qué va a pasar? Pues va a ir a su casa. Él dice, voy. Obedece a su madre, como buen chaval que es, y dice, voy. ¿Vale? Pero no es que esté diciendo que está abajo en el portal o abriendo la puerta ya, cuando le dice, ya voy. ¿Entendéis? Pues ese sería un ejemplo para intentar explicar qué es lo que Juan estaría diciendo. La palabra, cuando dice las cosas que deben suceder pronto, este verbo deben, es una palabra que, según ella, según Irene Foulkes, señala una necesidad u obligación moral. Por tanto, las profecías de Apocalipsis se cumplirán. Es una palabra que Jesús usó en algunos momentos cuando decía que debían de pasar estas cosas, que debían de arrestar al Hijo del Hombre, que debía de morir el Hijo del Hombre, que debían de resucitar el tercer día. Lo usó varias veces Jesús. O sea, explicando que señalaba una necesidad o obligación moral. Por tanto, que estas cosas que están en Apocalipsis, que vamos a ver,
deben suceder pronto quiere decir que hay una necesidad moral de que sucedan. Un día tienen que suceder, porque Dios tiene que poner fin a todo esto. Pronto, cuando dice deben suceder pronto, es muy interesante la palabra pronto. Es el término griego tajos, que viene de la misma raíz que nuestro término castellano tacómetro, que es un instrumento para medir la velocidad. El tacómetro es un instrumento para medir la velocidad. Bien, pues esta palabra, tacómetro, viene de este término griego, tajos. O sea, las cosas que deben suceder pronto. Habla de la velocidad de la que van a suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedan? ¿Entendéis? Vale, ahora lo explico aquí. El vocablo pronto no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán en tiempos de Juan o poco después, como así fue, sino que cuando ocurran serán rápidos. Algunos usan la palabra, algunos escritores usan la palabra o sugieren que se puede traducir también próximamente, ¿no? Próximamente, como cuando ponen, es una película, ¿no? Próximamente en cines. ¿Vale? Bien, pues tú vas, te sientas, cuando empieza la película, se empezó, ya acaba. ¿Entendéis? No está hablando Juan de que eso va a suceder en su tiempo o poco después, o yo no lo puedo leer ahora y decir, bueno, si la Biblia me dice aquí las cosas que deben suceder pronto, es que va a suceder ya. ¿Por qué va a suceder ya? No, porque el mundo, porque las cosas están así, porque las leyes, porque los gobiernos, porque la economía, porque los terremotos, porque no sé qué. Pues eso no lo dice aquí. Pero cuando sucedan, van a suceder de manera rápida. Esa es la idea. Bien, no apunta a la fecha de lo que va a ocurrir, sino la rapidez de ejecución cuando estos empiecen. Y sabemos que lo vamos a ver. Cuando Apocalipsis nos habla de los juicios, cuando el primer sello se abre, ya Apocalipsis te lleva a sin parar ya todo, sin parar, no hay paradas ya. Ya todo eso se va sucediendo, bum, bum, rápido, hasta que ya llegamos al final de los 7 años y el Señor viene. Así que lo que luego el libro nos sugiere está perfectamente de acuerdo con lo que aquí Juan está exponiendo. Por eso, pero ese incluso no es el significado de tajos en este contexto. La idea no es la velocidad con que Cristo se moverá cuando Él venga, sino la proximidad de su venida. Bien, esto lo vamos a tratar después, lo voy diciendo ya. ¿Cómo podemos entender esto? Con una cosa que normalmente se ha dicho cuando hablamos del arrebatamiento, de la segunda venida, siempre hemos hablado del sentido de la inminencia. Eso es lo que normalmente se ha dicho, ¿no? No es que Cristo venga ya hoy, que puede venir, sino, o cuando los escritores en el Nuevo Testamento dicen que va a venir ya, es el sentido de la inminencia. ¿Qué significa el sentido de la inminencia en cuanto a la venida del Señor? ¿Alguien lo sabe? Exactamente, que puede venir en cualquier momento. El sentido de la inminencia. Puede venir en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser dentro de un mes, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 100 años. Pero siempre hay ese sentido de inminencia. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo va a venir. Nadie sabe. Puede venir hoy, o puede venir mañana, o puede venir dentro de 100 años. No lo sabe nadie. Pero cuando venga, ocurrirá de esa manera que estamos diciendo, refiriéndose a la certidumbre de los acontecimientos que se citan. Bueno, desde luego se refiere al tiempo de Dios y no al nuestro. Cuando dice el tiempo está cerca, es el tiempo de Dios, no el nuestro. Y por eso preguntábamos, ¿Apocalipsis nos dice cuándo van a suceder estas cosas? No lo dice. Y yo por lo menos asisto atónito todos los años al espectáculo que hay siempre, ¿no? De el Señor viene ya, porque está pasando cualquier cosa que ocurre, el Señor viene ya, no sé qué, antes del coronavirus, el Señor viene. Antes del coronavirus en España ya se decía, cuando la Iglesia empezó con la batallita de la ideología de género, pues lo mismo también. Es que
¿cómo está el mundo con la ideología de género y esto y para allá? El Señor viene ya. Y pues cada batallita que tenemos que pasar, decimos que el Señor viene, ¿no? Y llevamos así equivocándonos por mucho tiempo. Es también posible que el término deba ser entendido, dice ella, como repentinamente, es decir, no tanto pronto como sin demora cuando el tiempo llegue. Vale. Bien, hemos entendido este concepto para que entendamos sobre todo esto, cuando Apocalipsis nos dice las cosas que deben de suceder pronto o el tiempo está cerca. ¿Lo vamos a entender? ¿Más o menos hemos entendido esto? Espero que sí. Bien, la palabra que se usa cuando dice el tiempo está cerca es el término griego kairos. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para tiempo, son kairos y cronos. Son dos distintas. Cronos, ¿a qué os suena? A cronómetro, ¿verdad? Bien, pero kairos no nos suena a nada. Bien, porque no nos suena, ¿verdad? Bien, 1.3 no es, cuando dice el tiempo está cerca, no habla de cronómetro, sino usa la palabra kairos. Bien, 1.3 no es cronos, sino se refiere a un periodo de tiempo con sus características peculiares como primavera o verano. Bien, kairos es una palabra que lo que implica es una época. Una época. Normalmente se usaba para las estaciones, pero también en la vida para las ocasiones. Cuando habla de una ocasión, la Biblia quiere decir, pues por ejemplo, una etapa de la vida. Pues a eso el Nuevo Testamento le pone la palabra kairos, o sea, una etapa de mi vida es un kairos de mi vida. No es cronómetro, sino kairos, ¿vale? Bien. Posiblemente lo que Juan hace no es darnos una fecha concreta o algo que se le parezca, sino transmitir, aquí está, el sentido de inminencia en cuanto al día de Jehová profetizado ya desde el Antiguo Testamento. El énfasis del libro de Apocalipsis en los acontecimientos futuros lo pone aparte de los otros libros del Nuevo Testamento. Vale, bien. ¿Habéis entendido esto de kairos y cronos? ¿Sí? La diferencia, cronos es cuando tú mides, oye, ha tardado un minuto, ha tardado 3. Cuando dice el tiempo está cerca, no quiere decir que cerca ¿cuánto? 1 minuto, 2, 3, 1 año, 20, 2000 años, no, sino que habla de un momento, una época, una oportunidad. Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se expresa eso en el Antiguo Testamento? Cuando habla del día de Jehová. El día de Jehová, ¿recordáis en el Antiguo Testamento? Porque el día de Jehová, muchas veces aparece en el Antiguo Testamento eso. Y cuando habla del día de Jehová, el Antiguo Testamento, ¿qué habla? ¿De 24 horas? No. ¿Habla de qué? Sí, del momento de Dios. El día de Jehová, ¿qué es? El momento de Dios. El momento en el que Dios empezará a hacer algo en el Antiguo Testamento. El día de Jehová vendrá, dice. ¿Qué quiere decir? Que el momento de Dios vendrá. Y eso es lo que Juan está diciendo. El tiempo está cerca. Es decir, el momento de Dios está ahí. Y en cualquier momento puede ocurrir. Sentido de inminencia. Mirar lo que dice ella. Es muy interesante esto, ¿no? Os lo voy a leer, pero ahí lo leéis más o menos, ¿no? Si me seguís la lectura. Dice ella, este es un libro de juicios y de condena. No se encubre ni por un momento la cara oscura del cuadro. Dios es justo. El pecado debe recibir castigo. La impenitencia y la rebelión emanan miseria y derrota. No hay confusión sentimental en lo que respecta a lo bueno y lo malo. No hay una débil tolerancia a la maldad. Hay una mención de el cordero que fue inmolado, pero también a la ira del cordero. Hay un río limpio de agua de vida, pero también hay un lago de fuego.
Se revela un Dios de amor que ha de morar con los hombres, que enjugará toda lágrima y eliminar la muerte y el sufrimiento y el dolor. Pero primero debe someter a sus enemigos. En realidad, Apocalipsis es en gran medida un cuadro del último gran conflicto entre las fuerzas del mal y el poder de Dios. Los colores son vivos y son tomados prestados de las convulsiones de la naturaleza y de las escenas de la historia humana, con sus batallas y sus matanzas. La batalla es titánica. Incontables hordas de guerreros demoníacos se levantan en contra del que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre ellos se pronunciarán ayes o lamentaciones, se derraman copas de la ira y les visita una destrucción abrumadora. Un brillante día está por venir, pero hay truenos antes del amanecer. Claro, porque cuando leemos al principio Apocalipsis vemos: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y las guarda, porque el tiempo está cerca. Pero ella y Apocalipsis te advierte de que en Apocalipsis hay dos cuadros. ¿Para quién es bienaventurado este libro? Para aquel que es un hijo, una hija de Dios y se somete a él. Pero para el otro o para la otra no. Y en ningún momento Apocalipsis intenta disimular las cosas o suavizar las cosas. Por eso yo dije, Apocalipsis es un libro que a muchas personas les sentaría mal y de hecho les sienta mal. ¿Por qué? Pues porque es un libro duro, porque es un libro que dice lo que va a pasar y lo que va a hacer Dios, sin pedir permiso, sin pedir perdón, sin decir, uy, cuidado, que no sé qué, no sé cuánto. Él es el Cordero, pero es también es la ira de Dios. Por eso, claro, por eso Juan dice, bienaventurado, o sea, dichoso el que lee esto y lo guarda, porque este día de Dios está cerca. Y dijimos, Apocalipsis es un libro triste, por un lado, claro que es un libro triste, porque cuando pensamos en personas, sean familiares, vecinos, amigos o lo que sea, nuestros, pensar en que la ira de Dios va a caer sobre ellos, pues esto es triste y duro, claro, pero también es un libro feliz. ¿Por qué? Pues porque aquellos que conocen al Señor son guardados por el Señor. Es así, es un libro real. Por eso dijimos, ¿cómo acaba Apocalipsis? Pues ofreciendo que el que quiera beber, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Que hay una oferta de parte de Dios. Pero, el que no se acerca a Él, pues, como había una canción hace 30 años o más que cantábamos, ¿no? Dios no obliga a nadie, ¿cómo era eso? Dios no obliga a nadie a ser feliz, o algo así decía la canción. Bueno, no me acuerdo. Bien, las verdades profundas y apremiantes del libro de Apocalipsis son, por lo tanto, agridulces. Mira lo que dice el capítulo 10, versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó en mi vientre. Es decir, cuando hay estos juicios y estas cosas, pues a esta persona le es dulce, pero le amarga también. Vale. Ahora quiero que veamos esto, lo que dije antes, ¿no? El sentido de inminencia de la segunda venida ha sido siempre la esperanza de la Iglesia, siempre. Nunca la Iglesia ha sabido cuándo el Señor venía, pero la Iglesia ha vivido con el sentido de la inminencia. Es decir, que el Señor puede venir hoy, y ya lo hemos dicho, yo lo he dicho ya un par de veces, lo repito. Esto ya parece que no no sé, bueno, cada uno personalmente no sé, ¿no? Pero ya no da tanto la sensación de que esta es una cosa a la que recurrimos, ¿no? Pues por ejemplo, frente a los problemas, ¿no? Pues la Iglesia siempre ha dicho,
bueno, el Señor viene ya y esto se va a acabar. O ante las circunstancias negativas, el Señor puede venir. O ante la vida y ante qué hacer, bueno, el Señor viene, puede venir hoy. Pero yo creo que la vida y la sociedad tal vez nos ha absorbido de tal manera que sospecho a lo mejor que no muchos días estamos pensando en esto, ¿no? El Señor viene, o el Señor puede venir esta noche. Y antes se usaba mucho, incluso lo usaban para, yo lo he explicado, ¿no? Y algunos a lo mejor recordáis esto, pero lo usaban para meterle a uno miedo también, ¿no? En la evangelización, por ejemplo, a una persona que no conocía al Señor, ¿qué se le decía? Que el Señor va a venir. Arrepiéntete porque... Exactamente. Se le decía... Arrepiéntete porque el Señor viene ya. Y la gente, claro, pues la gente decía, ¿cómo? Entonces, pero también para nosotros, para nuestra manera de vivir también se usaba, ¿no? Yo lo conté, ¿no? Lo vuelvo a contar y si alguno os acordáis de algo podéis contarlo, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando a mí siempre me ha gustado mucho el cine y todo esto, ¿no? Y cuando nos convertimos, pues... yo quería seguir yendo al cine, ¿no? Y la iglesia donde yo iba, pues el cine era pecado, ¿no? Básicamente. Y uno de los argumentos que se usaba era ese, ¿no? Estás ahí en el cine, que decía que era la silla de escarnecedores, ¿no? Dice, si el Señor viene y te encuentra ahí, y, hombre... Yo decía, ¿qué pasa? No pasa nada, no estoy haciendo nada más. Pero en el fondo, pues te metían en el miedo en el cuerpo, ¿no? Y estabas en el cine y a veces lo pensabas, ¿no? Y, venga. Bueno, yo decía, pero no pasa nada, ¿no? No estoy... ¿Qué os decían a vosotros, Aurori? No, Aurori no quiso. No. ¿De Marisol? ¿En blanco y negro o en color? No me acuerdo, pero eso hizo una tía mía que no era creyente y le pidió permiso a mi padre y eso creo es la única que yo he visto en mi infancia. Sí. Pero ¿a qué se usaba eso? Como... Hombre, yo entiendo que a lo mejor no se usaba de la mejor manera, pero era un argumento válido porque se decía, oye, que el Señor puede venir, ¿qué estás haciendo? ¿No? Constantemente evaluar nuestra vida, ¿no? Bueno, Jesús habló de parábolas en este sentido, ¿no? De cómo tenemos que vivir, porque si viene el Señor y te halla no sé qué, ¿qué pasa? Jesús usó estas parábolas, o sea que es lícito. Bien, por ejemplo, Jesús dijo, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Hijo del Hombre vendrá. La primera venida de Jesús sorprendió a todos. Y yo creo que la segunda venida es una cosa que siempre he pensado, va a sorprendernos a todos también. Y el arrebatamiento, lo mismo. Si el Señor actúa como actuó casi siempre en este sentido, cuando como iglesia estemos más seguros que nunca que el arrebatamiento está lejos, ¡pum!, vendrá. Pablo dijo, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Pablo también dijo, o más bien, pensaba que estaría vivo en el arrebatamiento. Vamos a ir aquí un momento. Primera Tesalonicenses 4 habla del arrebatamiento, ¿verdad? Cuando Jesús arrebatará a la iglesia. Y Pablo, cuando habla de esto, dice... vamos a ir solo una frase, pero dice que primero los muertos en Cristo resucitarán, y en el versículo 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, o sea, él está diciendo, está vivo, ¿no? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que Pablo, cuando hablaba del arrebatamiento
que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego la Iglesia, aquellos cristianos que estén vivos serán arrebatados por el Señor, pues Pablo decía, hombre, después nosotros que vivimos. O sea, que Pablo la sensación que da era que él tenía la convicción de que vivía, digamos, en esa expectativa. 1 Corintios 15 también, es otro texto muy conocido, que también dice lo mismo. Dice el versículo 51, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Ese es un eufemismo, hablando de la muerte, ¿no? No todos moriremos, es la idea. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que Pablo decía, cuando pase el arrebatamiento, no decía, bueno, la Iglesia, no, nosotros, él se incluye, ¿no? Porque él tenía este sentido de la inminencia. Hebreos, cuando habla de esto, dice, alentaos unos a otros, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cuando veis que aquel día se acerca. Y que el hecho de que el Señor puede venir en cualquier momento, pues eso tiene que ayudarnos a nosotros a alentarnos, a animarnos unos a otros. Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. He aquí el juez está delante de la puerta. Santiago también habla de que la venida del Señor está cerca. Y Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué dice él? Sed pues sobrios y velad en oración. Las dos cosas van juntas. Sed sobrios y velad. No, si no estás sobrio no puedes velar. Un soldado que está borracho no puede vigilar bien, ¿no? Posible que vigile bien, porque entre otras cosas se va a quedar allí dormido, o como venga alguien, ¿qué va a hacer? O sea, no va a coger la escopeta al revés, ¿entendéis? Sed sobrios y velad en oración. ¿Cómo? Porque veis que el fin de las cosas se acerca. Bueno, esto es un reto para nosotros. Está claro que todos pensamos, ¿no?, que, bueno, pues con todo lo que está pasando y todo eso, unos más, unos menos, o unos reflexionamos más, otros menos, pero todos a lo mejor decimos, pues esto está peor, el Señor viene, ¿no? Es una frase natural que sale de nosotros. Pero no solo debemos de decir esto, ¿no? El fin de todas las cosas se acerca, sino que lo que debe producir en nosotros es ser sobrios y velar en oración. Dice Juan, hijitos, ya es el último tiempo. Las palabras de Juan, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. O sea, ya está. ¿Por qué? Juan se equivoca, ¿no? Juan está hablando de que en sus días el Señor iba a venir y se equivocó porque han tardado 2000 años. No. Juan lo que está haciendo es hablando del espíritu de la inminencia de la venida del Señor. Hijitos, este ya es el último tiempo. Él estaba viendo la vida, la sociedad, cómo la iglesia estaba siendo atacada, los falsos maestros en las iglesias metidos, enseñando cosas que no debían, la iglesia perseguida, el trono de Satanás por ahí, y él dice, hijitos, este ya es el último tiempo. Y Juan, sabemos que él hizo que, o animó a los creyentes cómo tener que vivir. Bien, y terminamos porque hay otra parte, pero no la voy a dar, terminamos con esta frase que encontré de Charles Chaplin. Dijo Charles Chaplin dijo,
Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Buena frase, ¿no? Aprende como si fueras a vivir toda la vida y vive como si fueras a morir mañana. Nosotros sí diríamos, no, vive como si el Señor viniera mañana. Bueno, pues que el Señor nos ayude a no ponerle fecha ni hora a la venida del Señor, sino a vivir para Él, o a no decir, bueno, fíjate tú lo que está pasando en España, qué leyes están aprobando y lo que está haciendo el gobierno y los lobbies que hay y esto y lo otro y no sé qué y el otro, el de la moto, sino a decir, y como está pasando esto, el Señor viene ya, sino a decir, bueno, yo como iglesia que soy, como hijo o hija de Dios, frente a todas estas cosas que están ocurriendo, ¿cómo tengo que vivir? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. No que el Señor va a venir mañana a solucionar esto, sino ¿cómo tengo que vivir yo en medio de donde estoy? Apocalipsis es esto, es un mensaje para la iglesia que estaba sufriendo persecución, que algunas de ellas se dice que Satanás tenía el trono en su ciudad. Imagínate, ¿no?, que en Huelva recibiéramos una carta, escribe al ángel de la iglesia que está en Huelva, y ahora dijera, ¿no?, y dice, porque tú donde vives, ahí está el trono de Satanás. Por lo menos ya te pondría común. El trono de Satanás aquí. Eso te tiene que decir, vamos a poner las pilas. Vamos a poner las pilas. Bueno, así que Apocalipsis es un mensaje también práctico. Y lo que quiero en estos primeros días es esto, es traer un mensaje práctico. Ya después tendremos que entrar en cosas a lo mejor no tan prácticas, que a lo mejor no tienen tantas implicaciones para hoy, pero bueno, sí vamos a intentar encontrárselas, pero quería compartir esto con vosotros. ¿Alguna pregunta? O comentario, claro, como siempre. Muy bien, pues si no hay dudas, pues, como decía el otro, espíritu de duda, no dudes. ¿Cuándo va a ser? Eso está suficientemente claro. Muy bien, David, gracias. Pero Antonio, Apocalipsis también habla de países de España, o sea, de Europa. ¿Te acuerdas cuando estudió también Apocalipsis? Que decían que bueno, no es el Señor que va a venir mañana ni pasado o hoy, ¿no? Pero hablaba de que cuando haya unas guerras o unos países, lo dice en el Apocalipsis, Sí. que está cerca la venida del Señor. Sí, a ver, cuando aparece alguna bestia en Apocalipsis y se dice que tenía cierto número de cabezas, pues en su momento se decía, ¿ves? Esto ya está porque la Unión Europea tiene 12 o 10 países. Así que estos son los de Apocalipsis. Bueno, pues ahora tiene 27. O sea, sí, lo que pasa es que eso estuvo mal dicho en su momento. Pues no, tampoco. Ellos en su momento, cuando había eso, pues intentaron interpretar. Lo que pasa que, claro, es lo que hemos dicho, cuando en Apocalipsis intentas decir, esto, o sea, aquí dice 10 reyes y ahora hay 10 reinos, somos 10 países de la Comunidad Europea, esto es lo que hay que tener un poco de paciencia, sobre todo, ¿no? Paciencia. Yo lo expliqué, ¿no? Cuando lo que se conoce como el amilenarismo es la doctrina que no, de algunas personas, alguna parte de la Iglesia que no cree en el milenio. El libro de Apocalipsis 20 que dice que Cristo reinará 1000 años, no creen en eso, ¿no? ¿Y eso dónde viene? Bueno, pues eso viene de los reformadores y un poquito después de los reformadores, donde ellos empezaron a leer en la Biblia que había una edad dorada de Israel, ¿no? Cumpliendo en su tierra, cumpliendo promesas, etcétera. Y en ese momento Israel no existía como nación.
¿Y ellos qué dijeron? Cuadró también cuando empezaron a estudiar la Biblia en serio, la Iglesia, ¿no? Con la Reforma y todo eso. Entonces ellos dijeron, bueno, si esto se tiene que cumplir, esta época dorada, incluso con Cristo reinando sobre tal, y Israel no existe, dijeron ellos, pues ¿esto en quién se va a cumplir? En la Iglesia. Como no hay, Israel no existe, y esto ya no se va a cumplir en Israel, pues entonces ¿qué pasa? Esas promesas a Israel pasan a la Iglesia. Entonces dijeron, el milenio no es literal, es una alegoría. Cristo ya empezó a reinar en los corazones de la Iglesia. Eso es lo que se conoce como el amilenarismo. Bien, ¿qué pasó? Esto ya creo que lo explicamos un día. 1948, Israel es reconocida por las Naciones Unidas como un país de nuevo. Así que ahora tenemos un problema. Si tú decías antes que Israel no existía y que se cumplía en la Iglesia, y ahora está Israel, pues por lo menos reconoce, ¿no? Oye, pues no, mira, nos equivocamos. O ahora está Israel, pues ahora le han dado, bueno, Manuel sabe, ¿no? Más o menos. O le han dado una vuelta de tuerca, ¿no? Que sí está reinando, pero lo mismo, está reinando en los corazones. Esto vamos a verlo con la semana que viene, con esto, con la hermenéutica, y vamos a intentar ver las distintas escuelas de interpretación que hay de Apocalipsis. Y ahí nos va a quedar, creo, un poquito más claro esto. ¿Algo más? ¿Cómo viviría la Iglesia si supiera... ¿Cómo? ¿Cómo viviría la Iglesia si supiera cuándo va a venir el Señor? ¿Cómo viviría? Buena pregunta. Tenemos Dejaríamos la salvación en Cristo. No, nuestros pecados no cuentan. Pues venga, a pecar hasta... Dejaríamos todo exactamente para el último día. Correcto. Diríamos, bueno, si va a venir tal día, pues ese día por la mañana me arrepiento y ya está, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo? Algún despistado diría, pero era hoy. Debería que tengamos que ocupar nuestra salvación con temor. Con temor y temblor. Sí. Vamos, si ya somos salvos, ¿por qué me tengo que preocupar de mi salvación? Sí. Además, Pablo, cuando dice ocupaos, la palabra ahí es una palabra que significa desarrollar hasta el final vuestra salvación. Claro, por eso el sentido no sabe. Jesús, dije, ¿no? Pasa que no podemos ir a todo, ¿no? Pero Jesús usó muchas parábolas en cuanto a esto, ¿no? Y contó muchas historias de un hombre que se va y deja a sus encargados y tal, y no sé qué, y cuando viene uno ha hecho, o la parábola de las 10 vírgenes, o otras muchas, ¿no? La parábola de las 10 vírgenes está en Mateo 25, después de cuando habla de la segunda venida. Es una parábola a Israel, para decir, tienes que velar, porque Jesús vendrá. Lo que pasa es que Israel dice hoy, Jesús no, ese era un profeta y nada más, ¿no? Así que, pues les pillará sin aceite. Exactamente. Cuando venga dirán, hoy la lámpara, que la tengo apagada. Pues sí. Muy bien. Damaris, ¿tú puedes orar para terminar? Señor, te damos gracias por este día, Señor, te damos gracias porque nos regala la salvación, Señor, y un día podemos estar en tu presencia, Señor, y ver todas las cosas que van a pasar, Señor, desde otro lado, como dijo tú, Señor. Pedirte que tengas misericordia de cada persona, cada uno que conoce, Señor. Amén. Que son muchos, pero tú tienes tu tiempo y tu hora, Señor, y tenemos que estar con nosotros, Señor. Que nos guarden y nos bendigan hasta el jueves, Señor, y que lo que